¿Te ha pasado que te acuestas agotado, cierras los ojos, y en lugar de descansar tu mente, empieza a dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, una y otra vez, hasta que amanece y sigues exactamente donde empezaste? Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese cansancio que sientes no es solo del cuerpo, sino de algo mucho más profundo, y que existe una manera real, bíblica y comprobada de soltar eso que llevas cargando hoy mismo, antes de que termine este video? Hoy quiero hablarte de algo que probablemente nunca te explicaron bien en la iglesia: cómo dejar de pensar tanto y entregarle de verdad esa carga a Dios, según Filipenses 4:7. Y quiero que sepas algo desde ya: esto no se va a quedar en teoría. No vine a darte una clase. Vine a mostrarte algo que, si lo recibes, va a cambiar la forma en que terminas tu día de hoy. Esto no es para que lo analices, es para que lo hagas. Hoy vas a aprender a soltar lo que llevas en la cabeza desde hace semanas, meses, quizás años, y vas a entender por qué Dios no te está pidiendo que dejes de sentir, sino que dejes de cargar solo. Pero también te tengo que advertir algo, porque si no lo digo ahora, vas a seguir cometiendo el mismo error que has cometido toda tu vida. Hay una diferencia enorme entre orar por algo y seguir pensando en eso después de orar. Muchos de nosotros oramos, decimos, Señor, te lo entrego, y 5 minutos después seguimos dándole vueltas en la mente al mismo problema, como si la oración no hubiera servido de nada. Y eso, créeme, no es falta de fe en Dios, es que nunca nos enseñaron cómo se hace de verdad. Y para entender esto de verdad, quiero contarte algo que le pasó a un hombre que, después de uno de los momentos más grandes de su vida, terminó tirado bajo un árbol, queriendo morirse. Este hombre acababa de vivir una victoria enorme, algo que él mismo había pedido a Dios, y Dios lo había hecho de una manera impresionante, delante de todo un pueblo. Debería haber sido el mejor día de su vida, pero apenas un día después, alguien lo amenazó de muerte, y él, en lugar de quedarse, salió corriendo. Caminó solo, por el desierto, durante horas, hasta que ya no pudo más. Se sentó debajo de un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Su mente le decía que ya no valía la pena seguir, que estaba solo, que todo lo que había hecho no había servido para nada, que el problema era más grande que él. Y entonces se durmió. Y cuando despertó, no había un sermón esperándolo. Había comida. Alguien le había dejado pan y agua junto a su cabeza. Comió, durmió otra vez, y volvió a comer. Y después de eso, recién después de descansar y de alimentarse, fue cuando Dios finalmente le habló, no con gritos, sino con una pregunta sencilla: ¿qué haces aquí? Y fue ahí, en esa conversación tranquila, donde su mente empezó a aclararse, donde entendió que no estaba tan solo como pensaba, y que el problema que lo tenía destruido por dentro no era tan grande como su cabeza lo había hecho parecer. Ese hombre era Elías. Y te cuento esto porque quiero que veas algo. Antes de corregir su manera de pensar, Dios primero atendió su cuerpo. Le dio descanso, le dio alimento. Porque muchas veces, lo que tú llamas no tengo paz o no puedo dejar de pensar, es simplemente un cuerpo agotado tratando de resolver con la mente lo que el alma necesita entregar. Y así como a Elías, Dios no te va a regañar por estar cansado, pero sí te va a hacer la misma pregunta que le hizo a él. ¿Qué haces aquí, cargando esto solo? Hoy vas a entender exactamente cómo se hace eso de entregarle la carga a Dios sin que sea solo una frase bonita. Vas a aprender a reconocer cuándo tu mente cruzó la línea de cuidar a preocuparte de más. ¿Qué hacer en esos momentos en que los pensamientos no te dejan en paz ni de día ni de noche? Y cómo recibir esa paz que Filipenses 4:7 promete. Esa paz que no necesita que el problema se resuelva primero. Pero antes de continuar, si sientes que anhelas esa paz, esa que no depende de que todo salga bien, suscríbete a este canal y activa la campanita, para que no se pierda ningún mensaje que Dios tiene preparado para ti en este tiempo. Y ahora, escribe en los comentarios, con fe, esta frase: hoy decido entregarle a Dios mi mente y mi carga. Escríbela con convicción, porque lo que se declara con fe empieza a moverse. ¿Sabías que hay una palabra, una sola, que la Biblia usa para describir exactamente lo que te pasa cuando no puedes dejar de pensar y que casi nadie te ha explicado bien? Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir esa palabra,
Y cuando la entiendas, vas a ver tu mente de una manera completamente diferente. ¿Estás listo? Empecemos. Volvamos a esa escena de Elías, porque ahí, debajo de ese árbol y dentro de esa cueva, hay algo que necesitas ver con tus propios ojos, porque probablemente describe exactamente lo que está pasando dentro de tu cabeza en este momento. Después de comer, después de dormir, después de que su cuerpo descansó, Elías caminó 40 días hasta llegar a una montaña, y se metió en una cueva. Ahí pasó la noche, y al día siguiente, Dios le hizo la misma pregunta que ya habíamos mencionado. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió con un discurso que cualquiera de nosotros podría haber dicho un mal día, que había trabajado mucho, que había sido fiel, que ahora querían matarlo, que se había quedado solo, que ya no quedaba nadie que sirviera a Dios como él. Fíjate bien en esa última parte, porque ahí está la clave de todo lo que viene. Elías estaba convencido de que su problema era el más grande, que su situación era única, que nadie entendía lo que estaba viviendo y que estaba completamente solo en eso. Y eso, escúchame con atención, es exactamente lo que hace una mente que piensa demasiado. No solo repite el problema una y otra vez, lo agranda, lo aísla, lo convierte en algo que nadie más ha vivido, en algo que nadie más entendería, en algo que solo tú puedes cargar porque nadie más lo va a hacer bien. Y mientras más vueltas le das, más solo te sientes. Aunque tengas familia, aunque tengas amigos, aunque tengas una iglesia entera orando por ti. La mente que da vueltas siempre termina en la misma conclusión. Esto depende solo de mí, y nadie más lo entiende. Y entonces, Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva y se pusiera delante de él, porque iba a pasar. Y pasó un viento fuerte, tan fuerte que rompía las piedras de los montes. Pero el texto dice algo que muchos pasan por alto. Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, y Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino fuego, y Dios tampoco estaba en el fuego. Y después de todo eso, después de ese espectáculo impresionante, llegó algo que la Biblia describe como un silbo apacible y delicado. Una voz suave. Y ahí, en ese silencio, fue donde Elías finalmente escuchó a Dios. Quiero que pienses en esto, porque te va a explicar algo que probablemente nunca habías conectado. Cuando tu mente no te deja en paz, cuando estás dando vueltas y vueltas sobre el mismo problema, una parte de ti está esperando algo así como el viento, el terremoto o el fuego. Está esperando una señal grande, una solución dramática, una respuesta que llegue con tanta fuerza que no quede ninguna duda. Y como esa señal no llega, tu mente sigue trabajando, sigue calculando, sigue buscando, porque cree que entre más piense, más cerca está de encontrar esa gran respuesta. Pero Dios casi nunca trabaja así. Él casi siempre habla en lo callado, en esa frase que te llega al corazón mientras manejas, en ese versículo que de repente cobra sentido, en esa paz que aparece sin que nada externo haya cambiado. Y si tú estás tan ocupado esperando el viento, el terremoto o el fuego, te vas a perder por completo la voz suave, porque vas a estar demasiado distraído buscando algo grande para notar lo pequeño. Quiero contarte algo de mi propia vida, porque creo que esto te va a ayudar. Hace algunos años pasé por un tiempo donde sentía que todo se me venía encima al mismo tiempo. Eran varias cosas juntas, ninguna enorme por sí sola, pero todas al mismo tiempo me tenían la mente trabajando día y noche. Y recuerdo que oraba pidiéndole a Dios una señal clara, algo que me dijera, esto va a pasar así, o esto se va a resolver de esta manera. Y esperaba esa señal con ansiedad, revisando cada detalle de mi día, buscando una respuesta grande. Y la señal nunca llegó de esa forma. Lo que llegó fue distinto. Una mañana, mientras tomaba café, simplemente sentí una calma que no tenía explicación. El problema seguía exactamente igual. Nada había cambiado en lo externo, pero algo había cambiado en mí, y entendí, mucho después, que eso era la voz suave. No vino con fuegos artificiales. Vino en silencio, mientras yo estaba quieto. Y aquí está la corrección que necesitas escuchar hoy, y te la digo con todo el respeto y todo el amor. Si tú sigues pensando que la paz va a llegar cuando el problema se resuelva, vas a vivir esperando toda tu vida. Porque siempre habrá otro problema.
Cuando se resuelva este, vendrá otro. Así es la vida. Así ha sido siempre. Y así será hasta que estemos en la presencia de Dios. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de problemas. Es una presencia en medio de ellos. Y esa presencia no necesita gritar para hacerse sentir. Hay algo más que quiero que veas en esta historia, y es algo que mucha gente de tu edad, gente que ya ha vivido bastante, ha vivido en carne propia. Elías, después de escuchar la voz suave, le dio prácticamente la misma respuesta que le había dado antes. Repitió el mismo discurso, palabra por palabra, que había trabajado mucho, que estaba solo, que querían matarlo. Y Dios no se enojó con él por repetir lo mismo. En cambio, le dio instrucciones concretas. Le dijo qué hacer, a quién ungir, a quién levantar para que lo ayudara. Y le reveló que no estaba tan solo como creía, que había otros 7,000 que tampoco habían doblado rodilla ante la idolatría. Esto me lleva a algo que necesitas escuchar con mucha atención, porque toca directamente esa mente que no te deja descansar. Cuando llevas mucho tiempo pensando en lo mismo, tu mente entra en lo que podríamos llamar un círculo. Repites el problema, repites el miedo, repites la sensación de soledad, y aunque Dios te hable, aunque te dé paz por un momento, si no haces nada distinto, regresas al mismo círculo. Elías recibió la voz suave, recibió la paz, pero después necesitó algo más. Necesitó moverse. Necesitó ir y ungir a quien tenía que ungir. Necesitó ir y encontrar a Eliseo, la persona que Dios ya había preparado para acompañarlo. Es decir, parte de soltar la carga es permitir que otros entren a cargarla contigo. Y esto es algo que muchos de nosotros, especialmente quienes ya hemos vivido varias décadas y hemos aprendido a ser fuertes, a resolver, a no depender de nadie, nos cuesta muchísimo. Hemos confundido la madurez con el aislamiento. Pensamos que ser maduros es no necesitar ayuda, no contarle a nadie lo que nos pasa, cargar en silencio para no ser una molestia. Y eso, escúchame bien, no es madurez espiritual. Es orgullo disfrazado de fortaleza. Y ese orgullo es una de las puertas principales por donde entra el pensamiento excesivo, porque cuando cargas todo solo, tu mente se convierte en el único lugar donde procesas todo, y un lugar que procesa todo sin descanso, termina saturado. Quiero que pienses en alguien, en este momento, una persona que conoces, que también está cargando algo en silencio, alguien que quizás nunca lo ha dicho en voz alta, alguien que parece estar bien por fuera, pero que tú sospechas que por dentro está exactamente como Elías debajo de ese árbol. Piensa en esa persona, y cuando termines de ver este video, quiero que se lo compartas, porque tal vez Dios está usando este mensaje para hacer, para esa persona, lo que el ángel fue para Elías. Alguien que le recuerda que no está solo, que hay pan, que hay descanso, y que después de ese descanso, viene una voz suave que tiene una palabra específica para su situación. Ahora, hay otra cosa que necesitas entender sobre esta historia, y tiene que ver con el momento exacto en que Dios decidió hablar. No fue cuando Elías estaba en su mejor momento, después de la gran victoria contra los profetas de Baal. Fue cuando estaba en su peor momento, derrotado, asustado, queriendo morir. Y esto rompe una creencia muy común entre cristianos, la idea de que Dios solo nos habla o nos usa cuando estamos bien, cuando tenemos fe fuerte, cuando estamos animados. La verdad bíblica es otra. Dios se acerca especialmente en los momentos de mayor agotamiento mental y emocional, porque es justo ahí donde más lo necesitamos, y es justo ahí donde, por fin, dejamos de fingir que tenemos todo bajo control. Si en este momento sientes que tu mente está cansada de pensar, de calcular, de anticipar, de repasar, quiero que sepas que no estás lejos de Dios por sentirte así. Todo lo contrario. Estás exactamente en el lugar donde Él suele hablar más claro, porque ya no tienes fuerzas para tapar su voz con tus propias soluciones. Y eso, aunque no lo sientas ahora, es una posición privilegiada, no una condena. Déjame decirte algo más, y esto es importante para lo que viene después en este mensaje. La voz suave de Dios casi siempre llega después de que dejamos de gritar nosotros. Cuando tu mente está gritando con pensamientos, con preocupaciones, con ¿qué va a pasar si? Con ¿y si no se arregla? Es muy difícil escuchar algo suave. Es como intentar escuchar un susurro en medio de un mercado lleno de gente. No es que el susurro no exista.
es que el ruido que tú mismo estás generando no te deja oírlo. Y por eso, antes de pedirle a Dios que hable más fuerte, quizás lo que necesitamos es aprender a callar nuestra propia mente, aunque sea por unos minutos, para poder escuchar lo que Él ya está diciendo. Esto no significa que dejes de pensar en tus problemas para siempre, ni que finjas que no existen. Significa aprender a poner límites a esos pensamientos, así como pones límites a otras cosas en tu vida. Tú no dejarías que un extraño entrara a tu casa a la hora que quisiera y se quedara el tiempo que quisiera. Pero permites que ciertos pensamientos entren a tu mente a cualquier hora, se queden todo el tiempo que quieran, y hasta invites a otros pensamientos parecidos a quedarse con ellos, y eso, con el tiempo, agota. Quiero que en los comentarios me digas desde qué ciudad nos estás escuchando y cuántos años tienes, porque quiero saber a quién está llegando este mensaje exactamente, y orar de manera más específica por las personas que están al otro lado de esta pantalla. Cada comentario que escribes, cada ciudad que mencionas, me ayuda a entender mejor a quién le estoy hablando, y créeme, eso cambia la forma en que sigo desarrollando este mensaje. Volvamos un momento a Elías, porque hay un cierre hermoso en esta historia que quiero que veas antes de pasar al siguiente punto. Después de toda esta experiencia, Dios no le dijo, ya supéralo, ni deja de quejarte. Le dio una misión nueva, le dio algo hacia adelante. Porque cuando Dios trata con tu mente cansada, no solo quiere calmarte por un momento, quiere darte una dirección. La paz de Dios no es para que te quedes quieto sin hacer nada, es para que puedas caminar con claridad hacia lo que sigue, sin el peso de cargar todo el camino calculándolo de antemano. Y esto nos lleva directamente a algo que Jesús mismo enseñó, siglos después, sobre este mismo tema, y que vamos a ver ahora, porque ahí está una de las claves más prácticas para dejar de pensar tanto. Una clave que probablemente has escuchado 1000 veces, pero que nunca te explicaron de la manera en que te la voy a explicar ahora. Jesús, en uno de sus mensajes más conocidos, habló directamente sobre la ansiedad, sobre la preocupación, sobre esa mente que da vueltas pensando en el futuro. Y lo hizo usando ejemplos que cualquiera de los que lo escuchaban podía ver con sus propios ojos: las aves y las flores del campo. Les dijo que miraran las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Y luego preguntó algo que todavía hoy debería incomodarnos: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Después habló de los lirios del campo, esas flores sencillas que ni trabajan ni hilan, y dijo que ni el rey más rico de la historia se vistió jamás con un esplendor como el de esas flores. Y si Dios se preocupa tanto por algo tan pasajero como una flor que hoy está y mañana se seca, ¿cuánto más se va a preocupar por ti? Pero lo que quiero que veas no es solo el ejemplo de las aves y las flores, es lo que viene después, porque ahí está el golpe directo a la mente que piensa demasiado. Jesús pregunta: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? Es una pregunta que parece simple, pero si la dejas resonar, es devastadora para la forma en que muchos de nosotros vivimos. Toda esa energía que gastamos pensando, calculando, anticipando, repasando, ¿realmente cambia algo? ¿Agrega algo? ¿O simplemente nos desgasta sin mover una sola pieza del problema? Aquí es donde tengo que ser muy directo contigo, porque esto es justamente lo que prometí al principio. Esto no es teoría, es transformador. Mucha gente confunde preocuparse con responsabilidad. Piensan que si dejan de preocuparse, están siendo irresponsables, descuidados, o que están dejando todo en las manos de Dios, de una manera floja, como si eso fuera sinónimo de no hacer nada. Pero hay una diferencia enorme entre actuar y preocuparse. Actuar es tomar los pasos que están en tus manos hoy. Preocuparse es darle vueltas en la mente a cosas que ni siquiera están en tus manos, ni hoy, ni quizás nunca. Jesús lo resume con una frase que probablemente has escuchado cientos de veces, pero que casi nadie aplica de verdad: basta a cada día su propio afán. No dijo que no haya afán, que no haya dificultad. Dijo que cada día tiene el suyo, y que no necesitas adelantarte a cargar con el de mañana, ni el de la próxima semana, ni el del próximo año. Y aquí está la pregunta incómoda que tengo que hacerte. ¿Cuántos de los pensamientos que ocuparon tu mente esta semana eran sobre cosas de hoy? ¿Y cuántos eran sobre cosas que ni siquiera han pasado? Si lo piensas con honestidad, probablemente la mayoría de tu carga mental
no es sobre el día de hoy, es sobre lo que podría pasar, sobre lo que pasaría si tal cosa ocurre, sobre cómo reaccionarías si tal persona dice tal cosa, sobre qué harías si la situación empeora. Y toda esa energía, toda esa mente ocupada, está siendo gastada en un día que todavía no existe, mientras el día de hoy, el único que realmente está en tus manos, pasa sin que lo disfrutes ni lo aproveches. Esto me recuerda a algo que viví hace tiempo, cuando atravesaba una situación de salud en la familia. Recuerdo que pasaba horas pensando en escenarios futuros, en qué pasaría si esto avanzaba, en cómo sería la vida si tal cosa ocurría. Y un día, alguien cercano me dijo algo que nunca olvidé. Estás sufriendo 2 veces por algo que quizás nunca va a pasar. Y tenía razón. Estaba sufriendo el presente, que ya era difícil de por sí, y además estaba sufriendo un futuro imaginario, que ni siquiera era real todavía. Y muchas veces, ese futuro imaginario, ese que tanto temíamos, nunca llega como lo pensamos. Y aquí quiero corregir algo que se ha enseñado mal en muchas iglesias. Hay quienes dicen que pensar en el futuro es falta de fe, y eso tampoco es del todo cierto. Planificar, prepararse, tomar decisiones sabias para lo que viene, eso es sabiduría, y la Biblia la respalda en muchos lugares. El problema no es pensar en el futuro para prepararte. El problema es vivir en el futuro con miedo, repasando una y otra vez escenarios que no puedes controlar, como si repasarlos 1000 veces fuera a darte algún poder sobre ellos. Una cosa es sabiduría, la otra es tormento. Y la diferencia entre las dos no está en el tema, está en si te deja en paz o te quita la paz. Jesús también dijo algo, justo antes de hablar de las aves y los lirios, que conecta directamente con el título de este mensaje. Dijo que nadie puede servir a 2 señores. Y en ese contexto, estaba hablando del dinero, pero el principio va más allá. Cuando tu mente está sirviendo constantemente a la preocupación, cuando le entregas tus mañanas, tus noches, tus momentos de descanso, tus conversaciones, tu sueño, en realidad le estás sirviendo a algo. Le estás dando el trono de tu mente a la preocupación. Y eso, aunque suene fuerte decirlo así, es una forma de idolatría. No porque la preocupación sea un Dios al que adoras conscientemente, sino porque le estás dando el lugar de control y de poder que solo le corresponde a Dios. Y esto es exactamente lo que Filipenses 4:7 viene a resolver. Pero antes de llegar ahí completamente, necesitamos ver un paso intermedio, algo que David vivió en carne propia, en uno de los momentos más dolorosos de su vida, y que nos enseña cómo se hace eso de entregar la carga, paso a paso, no como concepto, sino como práctica real. David escribió un salmo en uno de los momentos más oscuros de su reinado. No fue cuando un enemigo externo lo atacaba, fue cuando alguien de su propia casa, alguien que comía en su mesa, alguien en quien confiaba profundamente, se volvió contra él. La traición de alguien cercano duele de una manera distinta a cualquier otro dolor, porque no solo pierdes la relación, pierdes también la seguridad de saber en quién puedes confiar. Y David, en ese salmo, describe su corazón como algo que está agitado dentro de él. Dice que el espanto de muerte cayó sobre él, que el temor y el temblor lo invadieron, y que desearía tener alas de paloma para volar lejos y descansar. ¿Te suena familiar ese deseo? Ese deseo de simplemente desaparecer un rato, de no tener que pensar en nada, de irse a algún lugar donde nadie te encuentre y donde tu mente, por fin, se quede en silencio. No es un deseo extraño, ni es falta de fe sentirlo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo sintió. Lo escribió. Lo dejó por escrito para que generaciones después supiéramos que también los hombres de fe llegan a ese punto. Pero lo que hace David después es lo que necesitamos aprender. No se queda solo en la descripción del problema. En medio de ese mismo salmo, escribe algo que se convirtió en una de las frases más citadas, pero menos practicadas, de toda la Biblia. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y aquí viene la pregunta que quiero que te hagas con toda honestidad. ¿Qué significa echar algo sobre alguien? No significa pensarlo menos. No significa simplemente decir, ya no quiero pensar en esto, y seguir pensando en lo mismo 5 minutos después. Echar implica una acción de soltar,
de dejar caer, de dejar de sostener algo con tus propias manos. Es una imagen física. Si tú llevas una mochila muy pesada en la espalda durante horas y alguien te dice, dame esa mochila, yo la cargo, hay un punto en el que tienes que quitártela de la espalda y entregarla. No basta con decir, ya no quiero cargarla mientras sigues con las correas puestas. Y aquí está, quizás, la corrección más importante de todo este mensaje, así que te pido que la escuches con toda tu atención. La mayoría de nosotros, cuando oramos por nuestra carga, en realidad lo que hacemos es describirle el problema a Dios con todo detalle, una y otra vez, como si Él no lo conociera ya. Y eso no es entregar, eso es informar. Es como si la mochila estuviera puesta en tu espalda y en lugar de quitártela, simplemente le describieras a la otra persona qué tan pesada está, qué tiene adentro, cuánto pesa cada cosa y cómo te duele la espalda por cargarla. Puedes hacer esa descripción 1000 veces, pero si nunca te quitas la mochila, sigues cargándola. Entregar la carga, en términos prácticos, tiene que ver con un acto de la voluntad, no solo con un sentimiento. Es decir, en algún momento, después de haberle contado a Dios lo que sientes, lo que te preocupa, lo que temes, tiene que llegar un momento donde tu voluntad decide, esto ya no es mío para resolver, lo dejo en tus manos, y voy a actuar como alguien que ya lo entregó, no como alguien que sigue cargándolo en secreto. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Se ve, por ejemplo, en que cuando ese pensamiento vuelva, y va a volver, porque así funciona la mente, en lugar de seguirle el hilo, en lugar de empezar a desarrollar de nuevo todo el escenario, simplemente reconoces, esto ya lo entregué, y diriges tu atención a otra cosa, no una vez, no 2 veces, las veces que sea necesario, todas las veces que ese pensamiento intente volver a sentarse en el trono de tu mente. Esto no es magia, no es que el pensamiento desaparezca para siempre con un solo acto. Es un entrenamiento, una práctica diaria, una decisión que se repite cada vez que sea necesario. David también nos enseña algo más en ese mismo salmo, algo que muchas personas pasan por alto. Después de hablar de su angustia, después de hablar de la traición, David dice algo casi sorprendente. Mas yo a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Fíjate en algo, no dice, oraré una vez y listo. Dice que oraría tarde, mañana y a mediodía. Es decir, varias veces al día. ¿Por qué? Porque sabía que su mente, durante el día, iba a volver a la misma angustia, y por eso necesitaba volver a entregarla, varias veces, a lo largo del día. Esto rompe otra idea errónea muy común, la de que entregarle algo a Dios es un evento único, una oración que haces una vez y ya quedó resuelto para siempre. La verdad es que la entrega muchas veces es un proceso diario, incluso varias veces al día, especialmente cuando se trata de algo que te ha afectado profundamente. No es señal de poca fe tener que entregar lo mismo varias veces. Es, de hecho, una práctica que David mismo modeló. Y David no era precisamente un hombre de poca fe. Quiero detenerme aquí un momento, porque sé que hay personas viendo este mensaje que están cargando algo desde hace mucho tiempo, algo que tal vez ni siquiera le han contado a las personas más cercanas, algo que solo conoce Dios y tú, y quiero decirte algo directamente. Ese peso que llevas, esa traición que viviste, esa decepción, esa pérdida, ese diagnóstico, esa deuda, esa relación rota, eso que repasas en tu mente cada noche, no fue diseñado para que lo cargaras tú solo, ni siquiera fue diseñado para que lo cargaras tú principalmente. Fue diseñado para ser entregado. Y aquí entra la palabra que prometí al inicio, esa palabra que pocas veces se explica bien. En el versículo de David, cuando dice, echa tu carga, la palabra original que se usa tiene la idea de algo que se da, que se asigna, como cuando se reparte una tarea o un peso entre varias personas. No es solo suéltalo y olvídalo. Es más bien, dáselo a quien le corresponde cargarlo. Y la implicación es fuerte. Si tú sigues cargando algo que Dios ya está dispuesto a cargar por ti, en cierto sentido le estás quitando a Él una tarea que Él quiere hacer y te la estás quedando tú, sin tener la capacidad para sostenerla. Piénsalo de esta manera. Si tu hijo, o tu nieto, intenta cargar algo demasiado pesado para su edad, algo que tú perfectamente podrías cargar por él, y se esfuerza, se lastima, se agota, intentando hacerlo solo, ¿qué sentirías?
Probablemente te dolería verlo así, no porque no confíes en su esfuerzo, sino porque sabes que ese peso no le corresponde a él, te corresponde a ti, y verlo sufrir innecesariamente cuando tú estás ahí, dispuesto a cargarlo, te partiría el corazón. Así es como Dios ve nuestra insistencia en cargar solos lo que Él ya está esperando para cargar por nosotros. Quiero que en los comentarios me cuentes, si te animas, el nombre de alguien que amas, alguien por quien estás orando en este momento, alguien que está cargando algo pesado y que necesita escuchar este mensaje. No para exponerlo, sino para que en este momento, juntos como comunidad, declaremos en oración que esa persona también va a recibir esta misma paz. Escribe solo el nombre y vamos a creer juntos que Dios va a tocar la vida de esa persona a través de este mensaje. Ahora, hay algo más en la historia de David que conecta perfectamente con lo que viene después, y es esto. David no negó el dolor de la traición, no fingió que no le afectaba, no dijo, esto no me importa, ni ya lo superé de la boca para afuera mientras por dentro seguía destruido. Lo que hizo fue distinto. Reconoció el dolor, lo expresó delante de Dios con total honestidad, y desde ahí, desde esa honestidad, decidió entregarlo. Y esa secuencia es importante. Primero honestidad, después entrega. No al revés. Muchos cristianos intentan saltarse el primer paso. Intentan ir directo a, ya lo entregué a Dios, sin haber pasado por el momento de decir, con sinceridad, delante de Dios, esto me duele, esto me asusta, esto no lo entiendo, esto me parece injusto. Y al saltarse ese paso, lo que hacen no es entregar, es reprimir. Y lo reprimido no desaparece, simplemente se esconde más profundo, y desde ahí sigue afectando, sigue generando pensamientos, sigue robando la paz, solo que ahora de una manera más difícil de identificar, porque por fuera parece que ya está todo bien con Dios. Si tú llevas tiempo diciendo, ya lo entregué, pero sigues despertando en la madrugada pensando en lo mismo, sigues reaccionando de forma exagerada cuando algo te lo recuerda, sigues evitando ciertos temas o ciertas personas porque te remueven algo por dentro, es muy probable que en realidad nunca hayas pasado por el primer paso. Quizás nunca te permitiste, delante de Dios, decir con total honestidad cuánto te dolió, cuánto te asustó, cuánto te enojó. Y eso no es debilidad espiritual, es, de hecho, el inicio del camino hacia la verdadera entrega. Y esto nos lleva, finalmente, al corazón de todo este mensaje, a ese versículo que está en el título, Filipenses 4:7. Pero para entenderlo bien, necesitamos ver primero el versículo anterior, porque juntos forman algo así como una instrucción completa, una instrucción que el apóstol Pablo no escribió desde una oficina cómoda, ni desde un templo tranquilo, sino desde una prisión. Pablo escribió la carta a los filipenses estando encadenado, sin saber con certeza si saldría vivo de esa prisión o si sería ejecutado. Y aún así, esa carta es conocida como una de las cartas más llenas de gozo de todo el Nuevo Testamento. Un hombre preso, incierto sobre su futuro, escribiendo sobre el gozo y sobre la paz. Eso, por sí solo, ya debería detenernos un momento, porque desafía completamente la idea de que la paz depende de las circunstancias externas. En el versículo 6, Pablo da una instrucción que suena simple pero que es profundamente práctica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y fíjate en la estructura, porque ahí está la clave que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. Primero, por nada estéis afanosos. Esto no es una sugerencia opcional, es un mandato, y abarca todo, no solo los problemas grandes, sino nada. Segundo, sean conocidas vuestras peticiones, es decir, dilo, exprésalo, no lo guardes, así como David lo expresó en su salmo. Tercero, en toda oración y ruego. Esto implica constancia, igual que David oraba tarde, mañana y mediodía. Y cuarto, con acción de gracias. Esto es lo que muchas veces falta, y es quizás el ingrediente más transformador de toda la fórmula. La acción de gracias en medio de la petición no es un detalle decorativo. Es lo que cambia la postura de tu corazón mientras oras. Cuando tú oras solamente pidiendo, tu corazón se enfoca en lo que falta, en lo que está mal,
en lo que necesita cambiar. Pero cuando agregas gratitud, aunque el problema siga exactamente igual, tu corazón empieza a enfocarse también en lo que sí tienes, en lo que sí ha sido fiel, en lo que sí es verdad sobre el carácter de Dios, independientemente de cómo se vea la situación. Y ese cambio de enfoque, aunque parezca pequeño, es lo que abre la puerta para lo que viene en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que notes algo con mucho cuidado. Dice que esa paz guardará tus corazones y tus pensamientos. No dice que va a resolver el problema. No dice que va a cambiar la circunstancia. Dice que va a guardar, va a proteger, va a custodiar tu mente y tu corazón, en medio de la circunstancia, sea cual sea. Y esa palabra, sobrepasa todo entendimiento, es clave. Significa que esa paz no tiene que tener sentido lógico. No vas a poder explicarla con argumentos. No va a ser el resultado de ya entendí por qué pasó esto, o ya tengo la solución. Va a ser una paz que está ahí, presente, sosteniéndote, aunque tu mente, si se pusiera a analizar la situación con lógica fría, diría que no hay razón para estar en paz. Esa es la paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que no nace de entender, sino de confiar. Aquí quiero corregir otra idea que circula mucho, la idea de que si tienes suficiente fe, vas a entender por qué te pasó lo que te pasó, o vas a tener la certeza de cómo se va a resolver todo. Eso no es lo que promete este versículo. El versículo no promete entendimiento. Promete paz en ausencia de entendimiento. Y eso es en realidad una promesa mucho más poderosa, porque significa que no tienes que esperar a entender todo para poder descansar. Puedes descansar en medio de la incertidumbre, en medio de las preguntas sin respuesta, en medio de lo que todavía no se resuelve. Si tú has estado esperando entender para poder estar en paz, has estado esperando algo que quizás nunca llegue de la manera que esperas, y mientras tanto, te has perdido la paz que ya estaba disponible para ti desde el principio. Una paz que no depende de las respuestas, sino de la presencia de Dios contigo en medio de las preguntas. Hay otra palabra en ese versículo que me encanta, y es guardará. En el idioma original, esta palabra tiene una connotación militar. La idea de un puesto de guardia, de un soldado custodiando una ciudad o una fortaleza, protegiéndola de los ataques externos. Es decir, la paz de Dios no es pasiva, no es solo una sensación agradable. Es activa, es protectora. Funciona como un guardia que está ahí, vigilando, impidiendo que ciertos pensamientos, ciertos temores, ciertas mentiras, entren y tomen control de tu mente y de tu corazón. Y aquí está la conexión final con todo lo que hemos hablado. Recuerda lo que vimos al inicio sobre Elías, sobre esa voz suave que llega después del silencio. Recuerda lo que vimos sobre Jesús, sobre vivir el día de hoy sin cargar el peso del mañana. Recuerda lo que vimos sobre David, sobre la importancia de entregar la carga de manera activa, repetidamente, con honestidad primero y entrega después. Todo eso converge en esta paz de Filipenses 4:7, una paz que actúa como guardia, protegiendo tu mente de ese pensamiento excesivo que te ha robado tantas noches de sueño y tantos momentos de presencia con las personas que amas. Y quiero que pienses en esto. Si esa paz funciona como un guardia, ¿qué significa cuando tu mente está llena de pensamientos que dan vueltas, que no descansan, que se repiten una y otra vez? Significa que ese guardia no está en su puesto. No porque Dios lo haya retirado, sino porque, de alguna manera, tú no le has dado entrada. Y la forma de darle entrada, según este mismo pasaje, es exactamente esa fórmula. Dejar de cargar el afán solo, expresarlo con honestidad delante de Dios, hacerlo de manera constante y hacerlo con gratitud, no solo con queja. Quiero ser claro en algo, porque no quiero que pienses que esto es un proceso de un solo paso, de una sola oración, y ya quedó todo resuelto para siempre. Así como David oraba tarde, mañana y mediodía, así como Elías necesitó descanso, alimento, conversación y dirección antes de poder seguir adelante, así también tú vas a necesitar practicar esto, probablemente todos los días, quizás varias veces al día, durante un tiempo, hasta que se convierta en algo natural,
en una nueva forma de responder cuando los pensamientos empiecen a dar vueltas. Y eso está bien. No es señal de fracaso tener que volver a entregar lo mismo varias veces. Es, de hecho, la práctica que la Biblia misma nos modela a través de estos personajes. Lo que sí cambia, poco a poco, es el tiempo que tardas en notar que tu mente empezó a dar vueltas y la rapidez con la que decides, de manera consciente, entregar ese pensamiento de nuevo, en lugar de seguirle el hilo durante horas. Quiero invitarte a algo concreto antes de continuar. En algún momento de hoy, quizás esta misma noche, cuando tu mente empiece a repasar ese problema que ya conoces, ese que sabes exactamente cuál es, te pido que hagas algo distinto a lo que has hecho hasta ahora. En lugar de seguirle el hilo al pensamiento, en lugar de empezar a calcular, a imaginar escenarios, a repasar conversaciones, quiero que digas en voz alta, o si no puedes, en voz alta, en tu mente pero con intención, algo como esto. Señor, esto que estoy pensando, te lo entrego ahora. No lo voy a seguir cargando yo. Gracias porque tú ya lo conoces, y gracias porque tu paz va a guardar mi mente en este momento. Y después de decirlo, dirige tu atención a otra cosa. No esperes que el pensamiento desaparezca para siempre con esa sola frase. Pero practica esto, cada vez que ese pensamiento regrese, las veces que sea necesario. Esto no es una fórmula mágica ni un conjuro. Es, en esencia, lo que David hacía, lo que Pablo enseñó, y lo que Jesús modeló cuando, la noche antes de su propio sufrimiento, en el huerto de Getsemaní, oró con tanta honestidad que su sudor era como gotas de sangre, expresó su angustia con total sinceridad, y después de esa oración, se levantó con una determinación distinta, dispuesto a enfrentar lo que venía, no porque el problema hubiera desaparecido, sino porque algo en su interior había sido entregado. Quiero detenerme en este punto porque hay algo más que necesitas escuchar. Algo sobre la diferencia entre entregar una carga y entregarla condicionalmente. Muchas veces cuando oramos, lo hacemos con una condición escondida, aunque no la digamos en voz alta. Decimos, te entrego esto, Señor, pero por dentro estamos pensando, siempre y cuando lo resuelvas de la manera en que yo espero. Y eso, en realidad, no es una entrega completa, es una negociación. Es decirle a Dios, te doy esto, pero a cambio, espero esto otro. Y cuando la respuesta de Dios no llega en la forma o en el tiempo que esperábamos, volvemos a tomar la carga, porque sentimos que Dios no cumplió su parte del trato. La entrega real, la que describe Filipenses 4, 6 y 7, no tiene esa condición escondida. Es más parecida a lo que Jesús mismo oró en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es entrega sin condición. Y sé que esto suena difícil, porque todos tenemos una idea de cómo nos gustaría que se resolvieran nuestras situaciones. Pero la paz que sobrepasa el entendimiento no está reservada para quienes consiguen que Dios resuelva las cosas exactamente como ellos querían. Está disponible para quienes confían en que, sea cual sea el resultado, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo fiel y sigue sosteniendo sus vidas. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que quizás no esperabas en este mensaje, pero que conecta directamente con todo lo que hemos dicho. A veces, la mente que piensa demasiado no solo está preocupada por el futuro o atormentada por el pasado. A veces está atrapada en el presente, en una situación que simplemente no tiene una solución visible todavía, y la mente, al no encontrar una solución, sigue insistiendo, como si pensar más fuerte o más tiempo pudiera, de alguna manera, forzar una salida que todavía no existe. Esto pasa mucho con temas de salud, con temas económicos, con relaciones que están en un punto de espera, donde no depende solo de ti que algo cambie. Y en esos casos, la mente, al no tener un siguiente paso claro que pueda dar, se queda atrapada dando vueltas en el mismo lugar, como un auto cuyas llantas giran sobre el hielo sin avanzar. Y entre más aceleras, entre más piensas, más se desgasta el motor, sin que el auto se mueva un centímetro. La paz de Dios, en esos casos, no es la señal de que ya encontraste el siguiente paso. Es la capacidad de quedarte quieto, de esperar, sin que esa espera te destruya por dentro. Y eso, para muchos de nosotros que hemos vivido con la mentalidad de, si hay un problema, hay que resolverlo ya, es de las cosas más difíciles de aprender. Porque a veces, lo más espiritual que puedes hacer no es resolver,
sino esperar, en paz, confiando en que Dios está trabajando incluso cuando tú no ves ningún movimiento. Quiero que pienses en una semilla que se siembra en la tierra. Durante días, semanas incluso, no se ve absolutamente nada en la superficie, pero bajo la tierra está ocurriendo todo un proceso, raíces creciendo, estructuras formándose, preparación para lo que después va a brotar visiblemente. Si alguien excavara la tierra cada día para ver si ya está pasando algo, destruiría el proceso. La fe, muchas veces, es precisamente eso. Confiar en que algo está ocurriendo, aunque por ahora no veas nada en la superficie, y resistir la tentación de excavar constantemente con tus pensamientos, intentando verificar, controlar, anticipar. Vamos a seguir profundizando en esto, porque hay todavía mucho más que necesitas escuchar sobre cómo se ve esta paz en la vida diaria, cómo se entrena la mente para no caer de nuevo en los mismos patrones, y qué hacer en esos momentos específicos, generalmente de noche, donde la mente parece encenderse justo cuando más necesitas descansar. Hablemos ahora de algo muy práctico, algo que probablemente has vivido más veces de las que puedes contar. Esos momentos, generalmente cuando todo está en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando el día terminó y te recuestas, en los que tu mente, en lugar de aprovechar el silencio para descansar, lo aprovecha para empezar a trabajar horas extra. Hay una razón por la cual esto pasa, y entenderla te va a ayudar mucho. Durante el día, estamos ocupados. Hay tareas, conversaciones, responsabilidades, ruido, movimiento. Toda esa actividad, de alguna manera, mantiene a la mente distraída de ciertos pensamientos. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. No sirens cry, only a monitor glowing at 3 a.m. One single log turns the whole night around. Glass reflects a pair of sleepless eyes, coffee run cold when the city dimmed its lights. One unknown address, crossing 7 mounting layers, leaving only silence where footprints should remain. The cursor keeps
disappear in crowds, pretending to be another ordinary signal. Glitches flash and dissolve into silence, but data never lies. Every layer of encryption opens then seals itself again. Oh, like a maze without a single signpost I don't chase. What wants to be seen I trust. What survives underneath? Nobody applauds when disaster never happens. No headline remembers the ones who work the night shift. Only the sunrise slides across the window while the city wakes into another day. I run across the digital world through billions. Pero en cuanto el cuerpo se detiene, en cuanto llega el silencio, esos pensamientos que estuvieron esperando todo el día su oportunidad, finalmente la encuentran. Y como no hubo espacio para procesarlos antes, llegan todos juntos, de golpe, justo cuando menos energía tienes para manejarlos. Esto nos lleva a algo que la Biblia enseña de una manera distinta a como normalmente se entiende. Cuando los salmos hablan de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, no es solo una frase poética. Es, en cierto sentido, una instrucción sobre cómo ocupar la mente de manera intencional, para que no quede un espacio vacío que termine siendo ocupado por la preocupación. La mente, por su naturaleza, no se queda en blanco. Si no la llenas tú de manera intencional, algo más la va a llenar. Generalmente lo que te preocupa, lo que temes o lo que no has resuelto. Esto no significa que tengas que estar todo el día recitando versículos de memoria, ni que sea pecado simplemente descansar la mente sin pensar en nada espiritual. Pero sí significa que, especialmente en esos momentos donde sabes que tu mente tiende a irse hacia la preocupación, como antes de dormir, puede ser de mucha ayuda tener algo preparado para dirigir tu mente hacia ahí. Puede ser un versículo que repites, puede ser una oración sencilla, puede ser simplemente agradecer, mencionando cosas específicas del día, por pequeñas que parezcan, y aquí quiero corregir algo más. Mucha gente, cuando no puede dormir por la preocupación, intenta no pensar en nada, y eso casi nunca funciona, porque, como dijimos, la mente no se queda en blanco fácilmente. Intentar no pensar en algo, en realidad mantiene la atención puesta en ese algo, solo que ahora con el esfuerzo añadido de intentar evitarlo, lo cual paradójicamente lo hace más presente, no menos. La clave no es no pensar, es redirigir intencionalmente hacia algo distinto. Por eso, cuando hablamos de entregarle la carga a Dios, una parte práctica de eso es tener algo hacia donde dirigir la mente después de entregar. No basta con decir, te lo entrego, y quedarte con un espacio vacío, porque ese espacio vacío, en pocos segundos, va a ser ocupado de nuevo por lo mismo. Necesitas tener algo preparado, un versículo, una oración, una lista mental de cosas por las que estás agradecido, algo que se convierta en el lugar hacia donde tu mente va, una vez que has soltado lo que estaba cargando. Quiero contarte que, en lo personal, una de las cosas que más me ha ayudado en momentos de mucha carga mental ha sido simplemente repasar, mentalmente, los salmos que hablan de la fidelidad de Dios en el pasado. No los que hablan del problema actual, sino los que recuerdan lo que Dios ya hizo antes. Porque cuando tu mente está atrapada en el problema presente, mirar hacia el pasado, hacia momentos donde Dios ya demostró su fidelidad, le da a la mente algo concreto en qué apoyarse, algo distinto al ciclo de ¿qué va a pasar? Y esto conecta con algo hermoso que vemos en la vida de David, otra vez. En varios salmos, especialmente en los momentos de mayor angustia, David hace algo que parece casi un recurso literario, pero que en realidad es una práctica espiritual profunda. Se detiene en medio de la queja y empieza a recordar. Recuerda cuando Dios lo liberó de leones, de osos, de gigantes, de ejércitos. Y ese recordar no cambia la situación actual, pero cambia la perspectiva desde la cual mira esa situación. Pasa de ver el problema como algo aislado, sin precedentes, imposible, a verlo como una situación más dentro de una historia más larga, una historia donde Dios siempre ha estado presente y siempre ha sido fiel. Esto es algo que tú también puedes hacer,
Y de hecho, te animo a que lo hagas esta misma semana. Toma un momento. Puede ser escribiendo en un cuaderno o simplemente pensándolo con calma. Y recuerda situaciones de tu vida. Situaciones que en su momento parecían imposibles, sin salida. Situaciones donde no veías cómo se iba a resolver. Y que, de alguna manera, con el tiempo, encontraron una salida que tú ni siquiera habías imaginado. Quizás no de la forma que esperabas, quizás con un proceso más largo del que hubieras querido, pero encontraron una salida. Y si Dios fue fiel en esas situaciones, ¿por qué la situación actual sería la excepción? No te estoy diciendo esto para minimizar lo que estás viviendo ahora. Lo que estás viviendo ahora es real, es difícil y merece ser tomado en serio. Pero te lo digo para que tu mente tenga, además del peso del presente, también el peso de la evidencia de que Dios ya ha sido fiel antes, y que esa fidelidad no es algo del pasado que ya se acabó, es parte de quién Él es, y quién Él es no cambia. Vamos a seguir avanzando, porque hay todavía un punto muy importante que tenemos que ver, algo sobre cómo esta paz, esta transformación en la manera de pensar, no es solo para que tú te sientas mejor, sino que tiene un efecto en las personas que te rodean, en cómo tratas a tu familia, en cómo respondes en situaciones difíciles, y en el tipo de ejemplo que dejas a las nuevas generaciones que te están observando, aunque tú no te des cuenta. Piensa en esto. Las personas que más influyeron en tu manera de ver la vida, probablemente no fue por lo que te dijeron en palabras, sino por cómo las viste reaccionar en los momentos difíciles. Si creciste viendo a alguien que, cada vez que había un problema, entraba en pánico, gritaba, se desesperaba, probablemente eso marcó, de alguna manera, tu propia forma de reaccionar ante los problemas, aunque hayas intentado ser diferente. Y sí, por el contrario, creciste viendo a alguien que, en medio de la dificultad, mantenía una calma que no dependía de tener todas las respuestas, eso también te marcó. Ahora tú eres esa persona para alguien, para tus hijos, para tus nietos, para alguien en tu trabajo, para alguien en tu iglesia. Y la manera en que manejas tu propia mente, tus propias preocupaciones, tu propia ansiedad, está, en este momento, formando la manera en que esas personas van a manejar las suyas en el futuro. Esto no es para hacerte sentir culpable de cómo has reaccionado hasta ahora. Es para mostrarte algo poderoso. Cada vez que practiques esto de entregar la carga, cada vez que eligas la paz por encima del pensamiento excesivo, no solo te estás ayudando a ti, estás dejando un ejemplo, una huella, en alguien que te está observando, quizás sin que tú lo sepas. Y esto me lleva a algo que quiero compartirte, una reflexión final sobre todo este camino que hemos recorrido juntos en este mensaje. Empezamos con Elías, agotado, queriendo morir, y vimos cómo Dios lo atendió primero en su cuerpo, después le habló en lo suave, y finalmente le dio dirección. Pasamos por la enseñanza de Jesús sobre las aves y los lirios, sobre vivir el día de hoy sin cargar el peso de un mañana que todavía no existe. Vimos a David, en la traición más dolorosa de su vida, aprendiendo a entregar su carga de manera activa, repetida, con honestidad primero. Y llegamos a Pablo, preso, escribiendo sobre una paz que no depende de las circunstancias, una paz que guarda la mente y el corazón como un guardia protege una ciudad. Todo esto converge en una sola pregunta, una pregunta que quiero dejarte para que la lleves contigo, no solo hoy, sino en los días que vienen. ¿Qué pasaría si, en lugar de pasar las próximas semanas pensando en cómo resolver lo que te preocupa, decidieras, cada vez que ese pensamiento aparezca, entregarlo y dejar que Dios trabaje en lo que solo Él puede trabajar, mientras tú te enfocas en lo que sí está en tus manos hoy? No te estoy pidiendo que dejes de actuar, que dejes de planificar, que dejes de tomar decisiones sabias. Te estoy invitando a soltar lo que no te corresponde cargar, ese peso de anticipar, de calcular escenarios futuros, de revivir conversaciones pasadas, de imaginar lo peor. Ese peso específico, ese, es el que Dios está esperando, con los brazos abiertos, para cargarlo Él. Y quiero preguntarte algo, con toda sinceridad, porque creo que si has llegado hasta aquí, escuchando todo este mensaje, no es casualidad. ¿Sientes que este mensaje te dejó algo valioso, algo que necesitabas escuchar hoy? Si es así, dale like a este video, no porque yo lo necesite, sino porque ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú,
Están cargando algo que necesitan entregar. Y piensa, en este momento, en alguien específico, alguien que viene a tu mente justo ahora, alguien que sabes que está pasando por algo pesado, y comparte este video con esa persona. No fue casualidad que tú llegaras hasta el final de este mensaje, y tal vez tampoco sea casualidad que esa persona venga a tu mente justo ahora. Y si este es tu primer video en este canal, o si simplemente sientes que necesitas seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien construye una casa, no construye solo una pared y se detiene ahí. Cada pared, cada viga, cada piedra se va colocando sobre la anterior, formando algo que, con el tiempo, se convierte en un refugio. Suscribirte a este canal es como decidir seguir construyendo, semana tras semana, ese refugio espiritual para tu mente y tu corazón, en lugar de quedarte con una sola pieza y abandonar la construcción a la mitad. Y ahora, lo más importante de todo. Quiero que tomes un momento, ahora mismo, y escribas en los comentarios una frase que comience así. Hoy mismo decido que... y la completes hablando sobre esto que hemos compartido, mencionando a Dios y la decisión que estás tomando de entregarle tu mente y tu carga. Escríbela como una declaración, como un compromiso delante de Dios y delante de las personas que van a leer este comentario después de ti. Antes de despedirnos, quiero orar contigo, así que, si puedes, cierra los ojos y oremos juntos. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento, en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje, sea cual sea su nombre, su edad, su ciudad, su situación. Tú los conoces a todos, uno por uno, y conoces exactamente lo que cada uno está cargando en este momento, ese pensamiento que da vueltas y vueltas, esa preocupación que no deja dormir, ese temor por el futuro, esa herida del pasado que sigue doliendo como si fuera hoy. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, te pedimos que recibas esa carga. No la carga en general, sino esa específica, la que cada persona tiene en su mente justo ahora, mientras escucha estas palabras. Tú dijiste que echáramos sobre ti nuestra carga, y que tú nos sustentarías, y hoy, con toda sencillez, pero con toda fe, te la entregamos. Te pedimos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de que el problema se resuelva, descienda sobre cada persona que está aquí, que guarde su mente como un guardia guarda una ciudad, que no permita que los mismos pensamientos de siempre vuelvan a tomar el control, y que en su lugar traiga calma, traiga descanso, traiga la certeza de que tú estás en control, aunque ahora mismo no se vea cómo. Señor, para quienes esta noche no han podido dormir por pensar en lo mismo, te pedimos un descanso profundo. Para quienes llevan meses o años cargando algo en silencio, sin contárselo a nadie, te pedimos que sientan hoy que no están solos, que tú los ves, que tú los conoces, y que tu mano está extendida para cargar con ellos lo que han llevado solos por demasiado tiempo. Te pedimos también por las familias de cada uno de los que están aquí, por sus hijos, sus nietos, sus seres queridos, que también están viviendo sus propias cargas, sus propios pensamientos que no los dejan en paz. Que esta misma paz que pedimos hoy alcance también sus hogares, sus trabajos, sus relaciones. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, porque lo que prometiste en Filipenses 4:7 no es una frase bonita, sino una realidad disponible para cada uno de nosotros, hoy, en este momento. Ayúdanos a vivir, de ahora en adelante, no calculando el mañana con miedo, sino confiando en que cada día tiene su propia gracia, su propia provisión, su propia fortaleza, que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y creemos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.